El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando los ruidos provenientes del pasillo me despertaron. Era un sonido sutil, apenas perceptible, el crujir de las escaleras de madera bajo el peso de unos pasos cuidadosos. Mi primera reacción fue pensar que alguno de los niños necesitaba algo, pero una rápida mirada al reloj me hizo dudar. Pablo y Sofía nunca bajaban a estas horas. Elena, llamé en voz baja, aunque sabía que la cama a mi lado estaba vacía. El sueño me abandonó de golpe. Me levanté con cuidado, evitando que las tablas del suelo crujieran bajo mis pies. Al llegar al descansillo, vi que la puerta de la calle estaba apenas entreabierta. La cerradura había hecho clic al cerrarse, pero no del todo. Me acerqué, despacio, asomándome al exterior. Fue entonces cuando vi la silueta de mi mujer, Elena, bajo la tenue luz de una farola en la esquina. No estaba sola. Frente a ella, un hombre alto con un abrigo gris le hablaba al oído. Era una imagen desconcertante, la confianza con la que ella le tocaba el brazo, la cercanía de sus rostros. No estaban simplemente charlando. Un sudor frío me recorrió la espalda, pero me quedé inmóvil, observando cómo se alejaban por la calle, ajenos a mi presencia. Mi primera reacción fue la confusión, seguida rápidamente por una ira contenida que amenazaba con explotar. ¿Qué hacía Elena fuera de casa a estas horas? Y, sobre todo, ¿quién era ese hombre? Esa noche, no dormí. Al día siguiente, en el desayuno, todo parecía normal. Elena me saludó con un beso en la mejilla y sirvió café como si nada hubiera pasado. Era imposible no fijarme en la naturalidad de sus movimientos, como si la noche anterior no hubiese existido. No dije nada. Mi cabeza daba vueltas con preguntas, pero preferí mantenerme en silencio, esperando el momento adecuado. No tenía pruebas ni respuestas, solo una sensación incómoda de que mi mundo estaba a punto de venirse abajo. Cuando una semilla de sospecha se planta en la mente, crece rápido y en silencio. Desde aquella madrugada en Sevilla, mi vida comenzó a desarrollarse como un acto de teatro donde yo parecía ser el único que no conocía el guión. Las siguientes noches, cada pequeño detalle de Elena me resultaba extraño. No eran cosas grandes, pero era como si ella estuviera ensayando una rutina para convencerme de que todo estaba normal. Preparaba la cena como siempre, ayudaba a los niños con sus tareas, y luego pasaba un rato leyendo en el sofá. Pero su risa al ver algún programa en la tele sonaba hueca, y sus preguntas sobre mi día parecían sacadas de un manual de cómo ser una buena esposa. Decidí que ya no podía dejar pasar más tiempo. Tenía que averiguar qué estaba ocurriendo. No soy de esos hombres que revisan teléfonos ni correos electrónicos. Eso siempre me pareció de cobardes. Si iba a enfrentarme a la verdad, lo haría de frente, aunque todavía no sabía cómo. La oportunidad llegó ese mismo viernes. Elena me dijo que tenía una reunión con algunos clientes de su trabajo en una cafetería del centro. No había nada fuera de lo normal en eso, su trabajo como asesora financiera a menudo la llevaba a reuniones con clientes potenciales. Pero esta vez, su tono tenía algo diferente. Era demasiado casual, como si estuviera intentando que no le prestara atención. ¿Dónde es la reunión?, pregunté mientras ella se ponía un abrigo demasiado elegante para una simple reunión. En el café de la Plaza Nueva, como siempre, respondió sin dudar. Esperé unos minutos después de que salió y decidí seguirla. Nunca en mi vida me había sentido tan fuera de lugar como en ese momento, caminando por las calles de Sevilla con el corazón latiendo a un ritmo que parecía anunciar mi llegada. No soy un detective, no soy un hombre celoso. Pero algo dentro de mí sabía que esto no era una reunión normal. Cuando llegué a la Plaza Nueva, no fue difícil encontrarla. Estaba sentada en una mesa al aire libre, pero no estaba sola. El hombre del abrigo gris estaba ahí, el mismo de aquella madrugada. Él se inclinaba hacia ella mientras hablaban,
sus rostros tan cerca que parecían compartir secretos que yo nunca podría entender. Me detuve en una esquina, observando. Mi mente buscaba razones para justificar lo que veía. Tal vez era un colega de trabajo. Tal vez era un cliente importante. Tal vez, pero entonces vi algo que no dejaba lugar a dudas. Él tomó su mano sobre la mesa, y ella no se apartó. En ese momento, todo lo que sabía de mi vida comenzó a desmoronarse. Elena no era la mujer que creía. Ese gesto, tan pequeño, decía más que 1000 palabras. No sé cuánto tiempo me quedé ahí parado, pero cuando decidí marcharme, algo en mí había cambiado. No era solo la traición lo que me dolía. Era la mentira, el hecho de que había estado viviendo una vida que no era real. Cuando llegué a casa, estaba decidido a enfrentarla. Pero, al entrar, vi las mochilas de los niños en el pasillo y el ruido de sus risas desde la sala. No podía hacerlo. No podía destruir su mundo sin estar completamente seguro de lo que estaba pasando. Esa noche, mientras Elena dormía, busqué en mi cabeza todas las formas de abordar la situación. ¿Confrontarla directamente? ¿Esperar más pruebas? ¿Hablar con el hombre del abrigo gris? Cada opción parecía peor que la anterior. Al día siguiente, decidí que necesitaba respuestas, pero no de ella. Llamé a un amigo, Javier, que trabajaba como fotógrafo freelance. Le pedí un favor que me costó admitir en voz alta. Javi, necesito que sigas a Elena. Necesito saber qué está haciendo. Hubo un silencio al otro lado de la línea antes de que él respondiera. Álvaro, ¿estás seguro de esto? Lo que encuentres podría no gustarte. Ya no se trata de lo que me guste o no. Se trata de la verdad. Esa semana, mientras esperaba los resultados de Javier, fue un infierno. Cada vez que Elena salía de casa, me preguntaba si ese sería el día en que descubriría todo. Intenté actuar normal, pero cada palabra que decía sonaba falsa en mis oídos. Incluso los niños parecían notar que algo no estaba bien. El miércoles por la tarde, Javier me llamó. Tenemos que vernos, dijo. Nos encontramos en un bar discreto cerca de su estudio. Cuando llegué, él ya estaba sentado con una carpeta en la mesa. No había necesidad de palabras, su expresión lo decía todo. Abrí la carpeta con manos temblorosas y vi las fotos. Elena y el hombre del abrigo gris en un restaurante, caminando por el parque, entrando juntos en un hotel. Cada imagen era un golpe directo a mi pecho. Lo siento, Álvaro, dijo Javier mientras yo miraba en silencio las pruebas de su traición. Gracias, Javi, fue todo lo que pude responder. Al salir del bar, la rabia y el dolor se mezclaban en mi interior. Mi primera reacción fue volver a casa y gritarle en la cara, pedirle explicaciones, exigirle respuestas. Pero sabía que eso no resolvería nada. Necesitaba un plan, algo que le mostrara que no iba a ser el estúpido en esta historia. La verdad estaba ahí, clara como el agua. Ahora, solo faltaba decidir qué hacer con ella. Cuando volví a casa esa noche, el nudo en mi garganta era casi insoportable. Las fotos seguían quemándome en el bolsillo, pero no estaba listo para sacarlas todavía. Elena estaba en la cocina, preparando la cena como si todo en nuestra vida fuera perfecto. ¿Qué tal tu día?, preguntó con su tono habitual. No fue malo, ¿y el tuyo? Un poco agitado, pero bien, respondió mientras removía algo en la sartén. Su naturalidad era irritante. ¿Cómo podía estar tan tranquila después de lo que había hecho? La cena transcurrió en una calma tensa, al menos para mí. Los niños hablaban animadamente sobre la escuela, pero yo apenas podía concentrarme en lo que decían. Elena mantenía su sonrisa habitual, riéndose de sus ocurrencias, pero yo no podía dejar de preguntarme si estaba pensando en ese hombre mientras se sentaba en nuestra mesa.
Cuando los niños se fueron a sus habitaciones, Elena recogió los platos y empezó a lavar. Me quedé sentado en la mesa, mirándola fijamente. Tenemos que hablar, solté de golpe, sorprendiéndome incluso a mí mismo. Ella se giró, todavía con un plato en la mano. Claro, ¿qué pasa? No sabía por dónde empezar. Había tantas cosas que quería decir, tantas preguntas que me estaban carcomiendo. Pero en lugar de lanzarle todo de golpe, decidí ir directo al punto. ¿Quién es el hombre con el que te vi en la Plaza Nueva? Elena dejó el plato en el fregadero y se giró hacia mí, la confusión pintada en su rostro. ¿De qué hablas? No mientas, Elena. Te vi con él el viernes pasado. Te vi tomándole la mano. Su rostro cambió de inmediato. La confusión dio paso a la sorpresa, y luego a algo que parecía ser miedo. No dijo nada, pero sus ojos evitaban los míos. Tienes algo que decirme, insistí, mi voz subiendo de tono. No es lo que piensas, Álvaro, dijo finalmente, pero su voz era apenas un susurro. Entonces explícame qué es, porque desde donde yo estaba parecía bastante claro. ¿Quién es él? ¿Qué significa para ti? Es un cliente. Nada más, respondió, pero sus palabras no tenían fuerza. Un cliente, ¿y qué clase de cliente necesita que lo tomes de la mano, o que entres con él en un hotel? Elena dio un paso hacia atrás, como si mis palabras la hubieran golpeado físicamente. Su rostro palideció, y por un momento pensé que iba a negarlo todo. Pero en lugar de eso, rompió en lágrimas. No quería que te enteraras así, murmuró entre sollozos. ¿Qué no querías que me enterara, Elena? ¿Qué me estás engañando? ¿Que has tirado a la basura 15 años de matrimonio por un desconocido? No es un desconocido, respondió, y esas palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Me levanté de la mesa, incapaz de quedarme sentado. Caminé de un lado a otro, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Entonces dime, ¿quién es? ¿Cuánto tiempo lleva esto? ¿Desde cuándo has estado mintiéndome? Elena, responde, grité cuando ella no dijo nada. Finalmente, levantó la vista, y lo que vi en sus ojos no fue culpa, sino una mezcla de desafío y tristeza. Se llama Daniel. Nos conocimos hace 6 meses. 6 meses, repetí, incrédulo. 6 meses llevas viendo a ese tipo y has estado viniendo a esta casa, fingiendo que todo está bien, mirando a nuestros hijos a los ojos y actuando como si fueras una madre ejemplar. Lo siento, Álvaro. No quería que esto pasara. No sé cómo llegó a este punto. No sabes cómo llegó a este punto, repetí con sarcasmo. Déjame adivinar, un día simplemente te tropezaste con él y terminaste en su cama por accidente. No es tan simple, exclamó, alzando la voz por primera vez. Entonces explícalo. Estoy escuchando. Elena tomó aire, intentando calmarse. Al principio solo era trabajo. Él es un cliente importante, y pasábamos mucho tiempo juntos. Pero empezamos a hablar, a conocernos. Y me di cuenta de que, había cosas que me hacían falta. Cosas que te hacían falta, repetí, mi rabia alcanzando un punto crítico. ¿Qué cosas, Elena? Amor, atención, dinero, ¿qué te faltaba tanto que tuviste que traicionar a tu familia? Ella no respondió de inmediato. Bajó la mirada, como si no pudiera soportar la confrontación. Tú siempre estás ocupado, Álvaro. Siempre tienes algo más importante. Y yo, me sentía sola. Así que esto es culpa mía, pregunté, incrédulo. No estoy diciendo eso, murmuró. Pues lo parece. ¿Por qué en lugar de hablar conmigo, en lugar de decirme lo que te molestaba, decidiste buscar a otro, y ahora qué esperabas que pasara? ¿Creías que nunca me enteraría? No lo sé, admitió. Solo sé que esto no puede seguir así. En eso estamos de acuerdo,
dije, cruzando los brazos. Porque no voy a seguir viviendo con una mujer que me miente y me engaña. Así que más te vale decidir qué quieres hacer, porque esto se acaba hoy. Elena no dijo nada más. Se quedó de pie, en silencio, mientras yo salía de la cocina, mi corazón latiendo con furia y dolor. Subí a nuestra habitación y cerré la puerta, dejando que la realidad de la situación finalmente me golpeara. Había pensado que enfrentarla me daría algún tipo de alivio, pero lo único que sentía era un vacío abrumador. Las palabras de Elena seguían resonando en mi cabeza: esto no puede seguir así. No sabía si se refería a su relación con Daniel o a nuestro matrimonio, pero en ese momento, no importaba. Lo único que sabía era que todo lo que habíamos construido juntos estaba en ruinas, y no tenía idea de cómo recoger los pedazos. No dormí esa noche. Después de la confrontación con Elena, mi mente no encontraba descanso. Me quedé tumbado en la cama, mirando el techo, repasando cada detalle de nuestra conversación. Las palabras "me sentía sola" seguían resonando en mi cabeza, como si fueran una excusa suficiente para justificar lo injustificable. Cuando el sol empezó a asomarse por las ventanas, tomé una decisión. No iba a quedarme quieto mientras ella destrozaba todo lo que habíamos construido. No iba a dejar que me tomara por idiota. Si ella había decidido traicionarme, entonces tendría que afrontar las consecuencias. Me levanté temprano y fui al salón. Allí, el silencio de la casa contrastaba con el ruido de mis pensamientos. Saqué las fotos que Javier me había dado y las extendí sobre la mesa. Miré una por una, alimentando mi rabia con cada imagen. No era solo una cuestión de orgullo, se trataba de justicia. Elena bajó tarde esa mañana, con los ojos hinchados y un aire de derrota. Apenas cruzamos palabras. Los niños seguían en casa, así que intentamos mantener una apariencia de normalidad. Era un teatro patético, pero necesario por el momento. Cuando finalmente se fue al trabajo, supe que era el momento de actuar. Cogí las fotos, mi portátil y el móvil, y me dirigí a la oficina. A pesar de mi estado emocional, fui lo más metódico posible. La venganza no podía ser un acto impulsivo, debía ser precisa, calculada. Primero, llamé a un abogado. No quería cometer errores legales que pudieran perjudicarme más tarde. Le expliqué la situación con la mayor frialdad posible y le pedí asesoramiento sobre cómo proceder. Él me sugirió que recopilara pruebas de manera discreta y me aseguró que el adulterio todavía era un factor relevante en ciertos aspectos legales, aunque no tan decisivo como esperaba. Lo que importa es protegerte a ti y a tus hijos, dijo el abogado. No tomes decisiones precipitadas que puedan poner en riesgo tu posición. Esa conversación me ayudó a enfocar mis emociones. Ya no se trataba solo de castigar a Elena, sino de asegurarme de que salía de esta situación en la mejor posición posible. Después, comencé a preparar mi propio archivo. Las fotos eran solo el principio. Escaneé cada imagen y las guardé en varias carpetas encriptadas. También escribí un resumen de todo lo que había ocurrido hasta ese momento, incluyendo fechas, lugares y detalles de nuestras conversaciones. Quería que todo estuviera documentado. La siguiente etapa fue más delicada. Necesitaba saber más sobre Daniel, ese hombre que había entrado en mi vida como un ladrón en la noche. Llamé a Javier nuevamente y le pedí que lo siguiera. Necesitaba entender quién era, qué hacía y cómo había conseguido manipular a Elena. ¿Estás seguro de esto, Álvaro? Esto podría salir muy mal, me advirtió Javier. Solo hazlo, Javi. No quiero sorpresas. Mientras esperaba los resultados de Javier, comencé a actuar dentro de mi propio círculo. Contacté con algunos amigos en común que trabajaban con Elena y, de forma casual, dejé caer preguntas inocentes sobre su comportamiento reciente. Aunque nadie sabía nada específico, varios mencionaron que había cambiado, que parecía distraída, menos comprometida con su trabajo.
Eso me confirmó lo que ya sospechaba, su relación con Daniel no era un simple desliz, estaba afectando todas las áreas de su vida. Javier no tardó mucho en obtener información. Unos días después, me envió un correo con un informe detallado sobre Daniel. Era un empresario de mediana edad, casado, con 2 hijos pequeños. Su empresa parecía estar en una situación financiera estable, aunque no sobresaliente. Pero lo más interesante fue descubrir que también tenía un historial de relaciones extramaritales. Elena no era la primera, y probablemente no sería la última. Esa revelación me dio una idea. Si Daniel tenía una familia, entonces no podía ser el único que enfrentara las consecuencias de sus acciones. Decidí contactar a su esposa. No fue una decisión fácil, sabía que iba a causar un daño colateral, pero sentía que ella tenía derecho a saber. La llamé un martes por la tarde, después de buscar su número en uno de los informes de Javier. Mi corazón latía con fuerza mientras marcaba, pero me obligué a mantener la calma. Hola, ¿es la señora Vega?, pregunté cuando respondió. Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Álvaro López. Necesito hablar con usted sobre algo importante. Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea antes de que ella respondiera. ¿De qué se trata? Es sobre su esposo, Daniel. Creo que es mejor que hablemos en persona. Acordamos encontrarnos en un café discreto en el centro de Sevilla. Cuando llegó, la reconocí de inmediato por las fotos que había visto. Era una mujer atractiva, pero había una tristeza en sus ojos que me hizo dudar de lo que estaba a punto de hacer. Gracias por venir, dije cuando se sentó. ¿Qué es tan importante como para justificar esto?, preguntó, con un tono que alternaba entre la curiosidad y el desdén. Le expliqué la situación lo más claramente posible, mostrándole algunas de las fotos como prueba. A medida que hablaba, vi cómo su rostro cambiaba de incredulidad a dolor. Cuando terminé, ella permaneció en silencio durante varios minutos. Siempre pensé que algo estaba mal, pero nunca imaginé esto, dijo finalmente. No es fácil para mí decírselo, pero sentí que tenía derecho a saberlo, respondí. Gracias, murmuró, secándose las lágrimas. No sé qué voy a hacer, pero gracias por ser honesto. Nos despedimos sin muchas palabras. Al salir del café, me sentí una mezcla de alivio y culpa. Había encendido una chispa que podía arder más allá de mi control, pero era un riesgo que estaba dispuesto a tomar. Cuando volví a casa esa noche, Elena me estaba esperando. Su expresión era tensa, como si supiera que algo había cambiado. Sin embargo, no le di ninguna pista de lo que había hecho. Sabía que el tiempo estaba de mi lado. Mi venganza no era una explosión de ira, era un proceso lento y calculado. Y aunque aún quedaba mucho por hacer, esa noche me permití sentir una pequeña victoria. Cuando la casa quedó en silencio esa noche, supe que había llegado el momento. Había evitado enfrentar completamente a Elena desde nuestra discusión inicial, pero después de lo que había hecho ese día, sabía que no podía posponerlo más. Era hora de poner todo sobre la mesa, incluso si eso significaba destrozar lo poco que quedaba de nuestra vida juntos. Elena estaba en la sala, sentada en el sofá con una taza de té en las manos. Llevaba días tensa, como si esperara que en cualquier momento explotara una bomba. Quizás había notado mi comportamiento distante o quizás simplemente no podía lidiar con la culpa. Me senté frente a ella, dejando una carpeta negra en la mesa. No dije nada al principio, dejé que el peso de mi presencia llenara el espacio. Ella me miró con cautela, su cuerpo rígido, como si ya supiera lo que venía. Tenemos que hablar, dije finalmente, mi voz baja pero firme. Ella asintió, dejando la taza en la mesa con manos temblorosas. Está bien. Hablemos. Abrí la carpeta y saqué las fotos. No necesitaba decir nada, las imágenes hablaban por sí solas.
Elena las miró, y su rostro pasó de la sorpresa al horror. Sus labios se movieron como si intentara formar palabras, pero no salió nada. ¿Cuánto tiempo más pensaba seguir con esto?, pregunté, mi tono seco. No lo sé, murmuró, incapaz de mirarme a los ojos. No lo sabes, repetí, mi rabia creciendo. ¿Te das cuenta de lo patético que suena eso? ¿Cuánto tiempo más ibas a seguir jugando a ser la madre perfecta y la esposa amorosa mientras te acostabas con otro hombre? Álvaro, por favor, dijo, su voz quebrándose. No me digas, por favor. No tienes derecho a pedirme nada. Hubo un largo silencio entre nosotros. Finalmente, Elena levantó la vista, con lágrimas en los ojos. Lo siento. No sé qué más decir. Lo arruiné todo. Sí, lo hiciste. Pero no puedes arreglar esto con un simple, lo siento. ¿Crees que eso borra lo que hiciste, que hace que todo vuelva a ser como antes? Sé que no puedo deshacer lo que hice, pero quiero intentarlo. Quiero arreglarlo, por nosotros, por los niños. ¿Por los niños?, pregunté, incrédulo. ¿De verdad te preocupan los niños? Porque no parecían estar en tu mente cuando decidiste traicionarnos. Ella sollozó, llevándose las manos al rostro. Pero no sentí compasión. Había llorado suficiente en los últimos días para ambos. Elena, esto no se trata solo de lo que hiciste. Se trata de quién eres ahora. Eres alguien que puede mentir a su esposo, a sus hijos, a sí misma. ¿Cómo se supone que confíe en ti después de esto? No era mi intención que esto pasara, dijo entre lágrimas. No era tu intención, repetí. Cada decisión que tomaste te llevó a esto. No fue un accidente, Elena. Lo planeaste, lo escondiste, y lo elegiste. No intentes disfrazarlo de algo que no fue. Ella guardó silencio, su cuerpo temblando mientras trataba de controlar sus emociones. Pero yo no había terminado. ¿Y qué hay de Daniel?, continué. ¿Qué significa él para ti? ¿Vas a dejarlo? ¿Vas a seguir viéndolo mientras intentas arreglar esto? Ya no estoy con él, respondió, su voz apenas audible. Eso debería tranquilizarme. ¿Esperas que crea que ahora que estás sola podemos simplemente seguir adelante como si nada hubiera pasado? No espero nada de ti, admitió. Sé que lo que hice está más allá del perdón, pero no quiero perderte. Es demasiado tarde para eso, Elena. Ya me perdiste. Mis palabras parecieron golpearla como un martillo. Ella se encogió en su asiento, como si el peso de todo finalmente la hubiera alcanzado. Pero yo no sentí alivio al decirlo. Solo vacío. Elena, no puedo seguir viviendo así. Cada vez que te mire, recordaré esto. Cada vez que hablemos, me preguntaré si estás diciendo la verdad. Este matrimonio está roto, y no creo que pueda repararse. Por favor, no hagas esto, suplicó, sus lágrimas fluyendo libremente. No lo estoy haciendo, Elena. Tú lo hiciste. Y ahora tenemos que enfrentar las consecuencias. Me levanté, dejando las fotos en la mesa frente a ella. Quiero que pienses en cómo quieres manejar esto. Pero quiero que sepas que ya hablé con un abogado. Estoy listo para proceder con el divorcio. Ella no respondió. Solo se quedó allí, llorando en silencio mientras yo salía de la sala. Subí a nuestra habitación, cerré la puerta y me dejé caer en la cama. No sentí alivio, ni victoria. Solo una profunda tristeza por lo que habíamos perdido. Esa noche, decidí que dormiría en el sofá hasta que encontráramos una solución definitiva. No podía soportar estar cerca de ella, pero tampoco podía dejar que los niños se dieran cuenta de lo que estaba pasando. Al menos no todavía. Elena intentó hablar conmigo varias veces en los días siguientes, pero siempre la corté. No había nada más que decir.
Habíamos llegado al final, y lo único que quedaba era decidir cómo íbamos a salir de esto con el menor daño posible. Los días que siguieron a nuestra conversación fueron un constante ir y venir de emociones que intenté controlar por el bien de los niños. Elena se mantuvo distante, casi invisible. Pasaba más tiempo en nuestra habitación o fuera de casa, aunque evitaba mencionar a dónde iba. Yo no preguntaba. Lo último que quería era saber más de su doble vida. Habíamos acordado esperar unas semanas antes de hablar con los niños, pero yo ya estaba tomando pasos concretos hacia nuestra separación. Me reuní nuevamente con mi abogado, esta vez con la carpeta llena de pruebas que había recopilado. Él las revisó con una expresión seria antes de darme su veredicto. Tienes una posición sólida para negociar. Sin embargo, el proceso será difícil emocionalmente, especialmente si los niños están involucrados. Eso ya lo sabía. No importaba cuánto quisiera protegerlos, este divorcio iba a afectarlos. La única pregunta era cuánto y cómo. Esa noche, Elena me sorprendió en la cocina mientras terminaba de preparar la cena para los niños. «Podemos hablar», dijo en voz baja, evitando mi mirada. «Si es algo importante, dilo ahora. Si no, podemos esperar a después de que coman los niños». «Es importante». La seguí al salón, donde se sentó en el sofá y comenzó a hablar antes de que pudiera decir algo. «He estado pensando en lo que dijiste, en que esto ya no tiene arreglo. Y creo que tienes razón». La confesión me tomó por sorpresa. Había esperado más excusas, más súplicas, pero esta vez parecía sincera. «¿Y qué piensas hacer al respecto?», pregunté, cruzando los brazos. «Quiero que esto sea lo menos doloroso posible, para todos. No quiero que los niños sufran más de lo necesario». «Entonces estamos de acuerdo en que debemos separarnos». Asintió lentamente. «Sí. Pero quiero hacerlo de una manera en la que podamos seguir siendo padres para ellos. Eso siempre ha sido mi prioridad. Pero lo que sea que pase entre nosotros, no pienses que voy a ignorar lo que hiciste. No voy a fingir que esto fue solo un malentendido». «No espero que lo hagas», respondió, y por primera vez desde que descubrí su traición, vi algo de arrepentimiento en sus ojos. Decidimos que era hora de hablar con los niños. Fue una de las conversaciones más dolorosas de mi vida. Nos sentamos los cuatro en el sofá, y aunque intentamos explicarles de la forma más suave posible, sus caras de confusión y tristeza fueron devastadoras. Sofía, la menor, rompió en llanto y se abrazó a Elena, mientras Pablo, más reservado, solo nos miraba con incredulidad. «¿Por qué?», preguntó finalmente, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Qué pasó?». «Es complicado, hijo», respondí, intentando mantener la calma. «Pero lo más importante que debes saber es que esto no tiene nada que ver con ustedes. Los queremos más que a nada en el mundo, y seguiremos siendo una familia, aunque vivamos en lugares separados». «Eso no es una familia», murmuró Pablo antes de subir las escaleras y encerrarse en su habitación. Pasaron varios días antes de que pudiera hablar con él nuevamente. Cuando finalmente accedió a salir de su habitación, me miró directamente y me dijo: «Papá, ¿es por mamá?». Sabía a qué se refería, pero no podía darle todos los detalles. «Pablo, lo que pasó entre tu madre y yo es algo complicado, y no quiero que sientas que tienes que elegir entre nosotros». «Pero lo hiciste, ¿verdad? Elegiste dejarla». «Las cosas no son tan simples. A veces las personas cometen errores que no se pueden arreglar, pero eso no significa que no la queramos. Ella sigue siendo tu madre, y siempre lo será». Él asintió, pero no parecía convencido. Sabía que necesitaría tiempo para procesarlo, igual que Sofía. Mientras tanto, los preparativos para nuestra separación avanzaban. Elena y yo decidimos vender la casa y dividir las ganancias, lo que significaba que ambos tendríamos que encontrar nuevos lugares donde vivir.
También acordamos la custodia compartida, aunque los niños pasarían más tiempo conmigo inicialmente, ya que Elena admitió que necesitaba espacio para reorganizar su vida. Una tarde, mientras empacaba mis cosas, encontré un álbum de fotos de nuestros primeros años juntos. Las imágenes mostraban a una pareja feliz, enamorada, llena de sueños. Me detuve en una de nuestra boda, donde ambos sonreíamos como si nada en el mundo pudiera salir mal. Elena entró en la habitación en ese momento y me vio sosteniendo la foto. ¿Te acuerdas de ese día?, preguntó con una voz suave. Claro que me acuerdo. Pensé que era el día más feliz de mi vida. Para mí también lo fue. La miré, buscando alguna señal de la mujer que solía ser. ¿Por qué, Elena? Nunca me lo explicaste de verdad. ¿Por qué hiciste esto? Bajó la mirada, y por un momento pensé que no iba a responder. Pero entonces dijo, no sé si puedo explicarlo. Me sentía vacía, como si algo faltara en mi vida. Pensé que encontrarlo en otra persona me haría sentir completa, pero solo empeoró las cosas. No faltaba nada, Elena. Lo tenías todo. Tenías una familia que te quería. Lo sé. Y lo arruiné. Pero no puedo cambiarlo, por mucho que lo desee. No respondí. No había nada más que decir. Finalmente, llegó el día de nuestra mudanza. Los niños estaban conmigo mientras Elena terminaba de empacar sus cosas. Cuando llegó el momento de despedirse, hubo lágrimas, abrazos y promesas de que todo estaría bien, aunque ninguno de nosotros estaba seguro de cómo. Esa noche, después de dejar a los niños en sus camas, me senté solo en mi nuevo apartamento. Miré las cajas aún sin desempacar, los muebles que no encajaban del todo, y sentí el peso de todo lo que había perdido. Pero también sentí algo más, un extraño alivio. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero al menos era un camino que podía recorrer con la frente en alto. Había aprendido una lección dolorosa pero necesaria: no puedes controlar las acciones de los demás, pero sí puedes decidir cómo responder a ellas. Y, al final, eso era lo único que importaba.